Bienvenidos a Rimovi. Esto solo es un resumen. Si quieres ver la película completa, abajo en la descripción encontrarás un link directo para que puedas descargarla. Ahora sí. Comencemos. La película inicia con un niño aguantando la respiración en la bañera, alegrándose por lograr un nuevo récord personal. Posteriormente se viste y se prepara para salir. Aquí nos damos cuenta de que mientras baja las escaleras lleva puesto un soporte ortopédico en su pierna y cuando está a punto de abrir la puerta, su madre le pregunta que ¿a dónde iría? Él responde que iría a Roma a aguantar la respiración en las Olimpiadas. Su madre entonces le entrega una clase de lonchera, la cual le dice que debería llevar para guardar todas sus medallas. El niño le da las gracias y mientras salía, su madre le dice a su padre que el chico había salido nuevamente por las Olimpiadas. El niño logra llegar a la parada de transporte y comienza a ver las rutas disponibles. En ese momento podemos observar a un hombre con una camioneta negra en el fondo. Le dice que, si acaso estaba demente, a lo que el niño responde que le había dicho a su madre que iría a las Olimpiadas debido a que había aguantado la respiración casi 58 segundos. Entonces el hombre le propone que entre a la camioneta para aguantar la respiración hasta llegar a casa, dándonos a entender que era su padre. Aquí se nos revela que el nombre de este niño es Eddie. El padre entonces le dice que todo el asunto de las medallas olímpicas lo estaba volviendo loco, le dice que estaba conduciendo a medianoche, buscándolo, muriéndose de frío, cuando lo que debería estar haciendo es ver su programa de televisión. Al volver a casa, su madre le dice que primero fueron las canicas y ahora era la respiración. Ella le pregunta que cuándo sería el momento en el que todo eso se acabaría. Eddie entonces responde que hasta que lograra llegar a las Olimpiadas, y luego se despide de sus padres para ir a dormir. En la siguiente escena podemos observar a un Eddie ya un poco más crecido, asistiendo con su médico para retirarle el aparato ortopédico de su pierna. A pesar de las advertencias del médico, Eddie se pone a realizar toda clase de actividades que podrían dañar su rodilla nuevamente, al mismo tiempo que vemos que por cada fallo que tenía, rompía una de sus gafas y las guardaba en su lonchera, hasta que en una de sus actividades, rompe la ventana de su casa, y su padre se enfurece por lo que le dice que al día siguiente lo llevaría a su trabajo para que aprendiera a enyesar. Eddie entonces le pregunta lo que sucedería con su entrenamiento para las Olimpiadas, a lo que su padre le grita fuertemente que él no era un atleta. Al día siguiente su padre lo lleva al trabajo, y mientras le explican las actividades que llevaría a cabo, Eddie logra ver un centro de esquí, por lo que ahora decide que lo que quiere es ir a las Olimpiadas de invierno, por lo que sube hasta la cima y con mucho temor se lanza cuesta abajo. Con el tiempo, vemos a Eddie mejorar, y cómo su habitación se llenaba de premios y reconocimientos en dicho deporte hasta la etapa en la que ya es un joven. Para ese entonces, los Juegos de Invierno iban a comenzar a celebrarse, por lo que había 14 chicos buscando patrocinio para dicho evento, y por supuesto, entre ellos, se encontraba Eddie, quien justo en ese momento causa un pequeño accidente, por lo que el presidente del comité le dice que ya había llegado hasta donde podía llegar, ya que no lo seleccionarían para las pruebas, por lo que le aconseja que siga entrenando y lo intente hasta las próximas Olimpiadas que serían hasta dentro de 5 años. Por lo que él replica que ya está listo, pero el presidente le dice duramente que jamás tendría madera para ir a las Olimpiadas. Eddie le cuenta todo a su padre, pero en lugar de darle aliento le dice que esquiar no es una carrera y que no se ganaba suficiente dinero, ni una pensión, por lo que mejor le dice que calificara para algo útil, por lo que Eddie dice que entiende, ya que su padre se lo ha repetido desde que estaba en pañales. Eddie entonces comienza a guardar todos sus premios y cosas para esquiar. Su madre entonces le dice que si no esquiaría ni siquiera por diversión, a lo que él le dice que no, que ya era hora de ganarse la vida, pero cuando se queda solo, se le ocurre la idea de iniciar con el salto de esquí. Por lo que mira algunas grabaciones y después se dirige a las oficinas de la Asociación Olímpica Británica, en donde le dicen que no había existido un equipo olímpico de salto de esquí desde hace muchos años. Eddie entonces regresa a su casa determinado a ir a Alemania,
por lo que toma sus cosas y se dirige nuevamente a la parada de transporte. Mientras espera, su padre llega nuevamente en la camioneta, solo para decirle que, si estaba seguro de pasar nuevamente por eso, que este era un mundo en donde nadie quería conocerlo. Eddie responde que no sería algo nuevo, le pregunta a su padre si alguna vez había tenido un sueño, y este responde que ser yesero, después se despide fríamente y se marcha. Pasamos a la siguiente escena, en donde Eddie logra llegar al centro de entrenamiento de salto en esquí de Alemania. Al llegar vemos cómo es rechazado por los otros esquiadores, y además que durante la noche no tiene en dónde quedarse, por lo que entra a un negocio, y duerme en la bodega. A la mañana siguiente, la dueña lo descubre y habla con él, y Eddie le explica todo lo ocurrido, por lo que la dueña le propone que la ayude en su negocio, y ella lo dejaría quedarse, por lo que él acepta algo nervioso, ya que la dueña parecía insinuarle algo más, y es por ello que mejor toma sus cosas y sale a practicar. Eddie intenta saltar en la rampa de 15 metros y logra hacerlo fácilmente, por eso decide intentar saltar en la rampa de 40 metros en donde falla y se cae, por lo que la dueña del negocio llamada Petra le cura sus heridas, y mientras lo hacía, un entrenador pasa frente a ellos, por lo que Eddie va con él, para pedirle algunos consejos, pero es fríamente rechazado y humillado, por lo que sigue entrenando solo e intenta saltar nuevamente de la rampa de 40 metros, pero vuelve a caer una y otra vez. En ese momento el hombre que se encargaba del mantenimiento de la pista llega para decirle que está arruinándola, y le repite lo mismo que el entrenador al que había ido a pedirle consejo. Este le dice que es muy viejo para querer ser saltador de esquí y que además no era bueno en ello. Por lo que después de un momento de tensión el hombre se va, pero antes le dice que ni se le ocurra saltar de la rampa de 70 metros porque no quería limpiar su desastre, por lo que Eddie le replica que si acaso él sabía algo de eso, pero el hombre enfurece y le dice que se vaya de sus rampas. Eddie entonces llega con Petra y esta le explica que ese hombre era Bronson Peary, un campeón interestatal, que además había entrado al equipo olímpico con Warren Sharp, un gran entrenador norteamericano muy reconocido. Después de eso, Eddie corre a buscar a Bronson para pedirle su consejo sobre cómo ser un esquiador olímpico, pero este lo rechaza. Al día siguiente, Bronson se encuentra bebiendo en el negocio, pero un chico del equipo de esquí comienza a molestarlos y a provocarlos, por lo que Bronson intenta golpearlo y falla. En ese momento llega el entrenador y golpea a Bronson, dejándolo inconsciente. Cuando Bronson despierta fuera del negocio, puede escuchar a todos burlándose de ellos dos, y es en ese momento que decide enseñarle a Eddie las bases del salto en esquí, y después de motivarse, Bronson le dice a Eddie que menos palabras y más acción, por lo que inmediatamente sube a la rampa de 90 metros y salta, haciendo un aterrizaje perfecto, dejando así a todos los presentes sorprendidos. Al otro día, Eddie intenta seguir todos los consejos que había aprendido la noche anterior, y así replicar todo el movimiento, por lo que repitiendo una y otra vez el consejo que Bronson le había dado, salta y por fin logra dominar la rampa de 40 metros. En ese momento corre inmediatamente a buscar a Bronson para pedirle su permiso y su consejo para saltar en la rampa de 70 metros, y después de discutir un poco, este termina accediendo. Eddie sube a la rampa, pero resbala, se cae, sufre muchas lesiones y termina en el hospital. Bronson visita a Eddie en el hospital, por lo que observa el libro que Eddie traía con él, y al leer las palabras de su ex entrenador Warren Sharp, Bronson decide entrenar a Eddie. Por la mañana, este le dice a Eddie que lo primero que aprenderá será a aterrizar y que tiene un mes para entrenar para el torneo de veteranos, y cuando Eddie sale del hospital, ambos entrenan hasta el día del torneo. En el torneo, Eddie logra caer exitosamente de la rampa de 70 metros, logrando así 34 metros de distancia, rompiendo el récord británico. Por este logro, Eddie recibe una carta en la cual fue invitado a las oficinas de la Asociación Olímpica Británica. Pero Eddie se lleva la sorpresa y la decepción al enterarse que el comité hace hasta lo imposible para invalidar su salto, y es por ello que le imponen que debe lograr cubrir al menos una distancia de 61 metros en una competencia. Es por esto que Eddie decide entrar en el circuito europeo, y convence a Bronson para ir con él, pero este le pide que consiga fondos y transporte.
Debido a que el padre de Eddie se niega a ayudarlo, este roba su camioneta, ya que su madre le había dado todos sus ahorros. Eddie conduce hasta llegar con Bronson, este lo invita a beber un trago, es aquí donde Eddie le confiesa a Bronson, que cuando era niño había pasado un año en un hospital, debido a las rodillas. Todos los doctores le habían dicho que olvidara el deporte y que mejor leyera, es por ello que el primer libro que consiguió fue el álbum de fotos olímpicas del 72, Momentos de Gloria. Ese había sido el libro que lo había ayudado a entender que necesitaba su momento, eso que él podía hacer, para demostrar que todos se equivocaban. Eddie le pregunta a Bronson si pensaba que estaba demente, a lo que éste le dice que estaba completamente loco, pero que para ese deporte se tenía que estar muy loco, y le dice que, si quiere su momento, entonces él se lo daría, pero que dolería hasta el alma para ambos. A la mañana siguiente comienza nuevamente un riguroso entrenamiento, hasta que llega el día de entrar al circuito europeo, luego van a Austria, seguido de Suiza, después Alemania, en donde era su última oportunidad de lograr los 61 metros requeridos. En un salto de práctica logra alcanzar la distancia requerida, pero al día siguiente, en el salto de clasificación Eddie falla en el aterrizaje, por lo cual, anulan su salto y Eddie queda completamente destrozado. Durante la noche, habla por teléfono, él dice que su padre tenía razón, había gastado todo ese tiempo y dinero para nada, su sueño se había convertido en una pesadilla. Él se disculpa con su madre por haber hecho eso, y le promete que lo enmendaría, que no haría más tonterías. Su madre le dice que no podía decir eso. Ya se había tropezado otras veces y eso jamás lo detuvo, y que simplemente se sacudiera el polvo. Pero Eddie simplemente dice que había echado todo a perder y que trabajaría una semana con Petra y después volvería a casa. Al día siguiente le llega una carta en la cual le notifican que los 61 metros que había logrado en el salto de práctica, había contado y por tanto podía ir a las Olimpiadas en Canadá. En ese momento él va a ver a Bronson para darle la noticia, pero solo discuten debido a que Bronson quería que Eddie esperara otros 4 años para competir, por lo que Eddie se molesta y se va a la competencia solo. En la siguiente escena podemos ver cómo su madre le habla antes de abordar el autobús, solo para darle la misma lonchera que le había dado años atrás. Eddie le dice a su madre que no cree ganar muchas medallas, pero ella le responde que eso nunca se sabe. Cuando se encuentra en Canadá, uno de sus compañeros lo engaña para que beba alcohol y así se quedara dormido para que no llegara a la ceremonia. Aún así, Eddie salta y logra una distancia de 60.5 metros, rompiendo el récord británico y poco a poco se va ganando la admiración de la gente y comienza a llamar mucho la atención de la prensa, los cuales le dan el sobrenombre de Eddie el Águila. En una llamada Bronson le dice que solo es un payaso y alguien que no toma el deporte en serio, por lo que le dice que disfrute sus 15 minutos de fama y posteriormente le cuelga el teléfono. Eddie entonces llama a la prensa para disculparse por todo lo ocurrido, pero les dice que toma ese deporte muy en serio, de hecho, lo amaba, y por ese motivo y a pesar de haber dicho que no lo haría, él terminaría compitiendo en la rampa de 90 metros. Bronson sorprende a Eddie al llegar a Canadá, ellos conversan, en ese momento este le dice a Eddie que a pesar de todo, él tenía más dedicación, corazón y espíritu que cualquiera de esos atletas, le dice que no se rinda, que ya se encuentra en las Olimpiadas, que era su momento, que él era Eddie el Águila y que estaba orgulloso. Llega el día del salto, y al salir por la puerta, todas las personas lo reciben con una enorme ovación. Mientras va en el ascensor, incluso el competidor de la medalla de oro, le muestra respeto. Llega el momento de saltar, Eddie se prepara, y antes de saltar, todas las voces negativas que había escuchado en el pasado, comenzaban a sonar en su cabeza, y cuando todos comienzan a dudar de su salto, Eddie se lanza con toda su fuerza, salta, despega, y mientras planea grita con toda su fuerza. Al aterrizar, la caída se le complica, pero logra recuperarse, la gente enloquece y lo ovaciona. Eddie logra romper su propio récord, logrando 71.5 metros, Bronson celebra con él, hasta llegar a los vestidores, pero en ese momento Warren Sharp aparece, felicita a Eddie, y le dice a Bronson que estaba muy equivocado sobre él.
Al llegar a casa una gran multitud esperaba a Eddie, incluso su padre, que por primera vez parecía mostrar orgullo por su hijo, mientras la multitud ovacionaba y levantaba a Eddie en sus hombros, se relataba el final de la historia. Lo más importante en los Juegos Olímpicos, no es ganar, sino participar, no es el triunfo, sino la lucha. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y darle al botón de like. Hasta la próxima.